Y vamos a comenzar desde el versículo 1, 1 Samuel chapter 7, and we can begin looking at verse 1. Y la palabra del Señor dice así. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros, al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Y pues hasta ahí vamos a leer por ahorita. And we'll read here in a few seconds, verse 1 through 12. Y pues aquí podemos ver la historia del pueblo de Israel hasta ese día. Amén. Y cómo el Señor los libra, amén, de las manos de los filisteos. Amén. Vemos que el pueblo, amén, quita de entre ellos mismos, amén, los dioses ajenos, y se compromete a servir solo al Señor. Y vemos que al hacer eso ellos, amén, sus enemigos ven lo que están haciendo en Mizpa y vienen a pelear contra ellos. Y pues vemos que les entra temor al pueblo de Israel, y pues claman al Señor, buscan, y Samuel, amén, el sacrificio que hace, y pues el Señor escucha, amén, su oración, su petición, amén. Y después de eso, amén, vemos que el Señor, que Samuel, amén, toma la piedra y la pone entre Mizpa y Sen, y le pone por nombre ahí a Ebenezer, que pues sabemos aquí por la palabra del Señor significa hasta aquí nos ayudó el Señor. And if we take a look at these verses in 1 Samuel chapter 7, we see that Samuel tells the people of Israel to put away the gods, the strange gods that they serve, and we see that they do so. We can take a look at verse 3, and it says, and Samuel spoke unto all the house of Israel, saying, if you do turn unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and
Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. And if you continue reading, we'll jump to verse 7. But it says, and when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. And the children of Israel said to Samuel, cease not to cry unto the Lord our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines. And Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering, holy unto the Lord. And Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them, and they were smitten before Israel. And the men of Israel went out of Mizpeh and pursued the Philistines and smote them, and they came under Bethkar. Then Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, hitherto has the Lord helped us. Y pues en la historia del pueblo de Israel, amén, podemos ver cómo el Señor los ha ayudado. Amén, es una historia que nunca paramos de aprender de la historia sobre el pueblo de Israel y cómo el Señor los llamó. Amén, desde Abraham, Isaac y Jacob. Amén, y pues después de ahí el pueblo de Israel estando en Egipto por 400 años, amén, en esclavitud. Y pues también ahí vemos cómo el Señor los ayudó y los sacó de esclavitud después de 400 años. Y pues también sabemos la historia de Israel en el desierto por 40 años. Y después de eso, amén, con Josué, ya que entraron en la tierra prometida y conquistaron, amén, la tierra que el Señor les prometió. Y después en los jueces, en los libros de los jueces, vemos los diferentes jueces que dirigían y guiaban al pueblo de Israel. Y pues ya aquí en 1 Samuel es cuando ya el pueblo empieza a pedir por un rey. Y así vemos la historia de Israel y la jornada que ellos toman. Y aquí en el versículo 12, donde dice Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y pues yo creo que pues en esta ocasión, en este día, también nosotros podemos decir lo mismo. If you take a look at the story of the people of Israel, it's a story that we never stop learning from it. We've read it several times in our own homes, here, growing up in church. Hearing the Word of God. Many times we've heard and we've read, the story of Israel. Beginning with Abraham when God called him, and then Isaac and Jacob. Continuing that promise. And then we head into when they were in Egypt, right, for 400 years as slaves, and afterwards when the Lord delivered them out of the hand of Pharaoh in Egypt, and then they wandered the desert for 40 years before entering the promised land. And Joshua was the one that led them right to enter the promised land and to conquer and to take over the land that the Lord had promised them. And now we get into the book of Judges, where after Joshua, there was judges who judged over Israel and guided them, and was as a leader. And throughout their journey, the people of Israel, we see times when they turn to the Lord, to serve Him with all their hearts. We see times where they as well rebel against Him, and so we see that journey. And up until this point, with Prophet Samuel, he was a prophet that was a prophet for the prophet of God, for the first king of Israel, King Saul, and also in the time of King David. And we can see the words of Samuel here in verse 12, where he says that he took a stone and set it between Mizpeh and Shen, and he called the name of it Ebenezer, saying, hitherto has the Lord helped us. Meaning that the Lord has helped us
up to this point, up to this day, the Lord has helped us. And, on this day, on this occasion, we can see the same thing, us as well. And, we take a look at our own lives, our personal lives. The Lord has helped us, until this day. Today, the Lord has helped us, and not only, individually, but as a collective, as a church that we form. The Church of the Lord Jesus Christ. The Lord has helped us, and we can relate a lot to the people of Israel and their journey. Y pues nosotros podemos aprender mucho y comparar. No es de decir que somos iguales, ¿verdad? Pero nos podemos ver la historia del pueblo de Israel y la jornada que ellos toman a través de la Biblia. Y muchas veces podemos ver también cosas similares en nuestro caminar en el Señor, sea en un aspecto individual, pero también como iglesia. También podemos decir las mismas palabras que el Señor hasta el día de hoy pues nos ha ayudado. Amén. Y pues como dije, es un día, pues cada día es especial, ¿verdad? Pero en este día particular que pues iniciamos aquí en este nuevo lugar que el Señor nos ha abrido las puertas, y pues estaba yo haciendo memoria, amén, a llegar aquí en esta tarde. Amén, trabajo un poco retirado, y pues estaba meditando mientras manejaba hacia aquí, y pues estaba meditando no solo en mi vida personal, en mi caminar con el Señor, pero también nosotros como iglesia, desde el tiempo que el pastor David comenzó la obra, amén, que el Señor lo llamó, y pues tantas memorias que vienen a mi mente. As I was driving here to service, I work a bit far from here, and I was just recalling a lot of memories for us, as a church, and it's I believe it's been more than 10 years since the Lord called our pastor to start this church. And just recalling a lot of memories, and one of them being right now that we were playing the music through the speaker. Recall the days when we would have services there in Escondido in the community center. Back then we didn't have a musician yet. We were playing songs through our phones, in whatever way that we could to serve God. Amén. Recordamos, amén, ahorita que pues todavía no tenemos el piano y los demás de los instrumentos preparados, amén, y que tocamos el canto de agradecimiento aquí por medio de la bocina. Amén. Me hizo recordar cuando estábamos ahí en Escondido, amén, en el community center, y como también ahí tocábamos música por la bocina, y pues me hizo recordar eso. En ese tiempo todavía no teníamos músicos, y pues como el Señor nos ha traído, amén. Y pues también aún recuerdo estando en la casa del pastor, amén, cuando empezamos a hacer servicios ahí, apoyándolo cuando comenzó ahí en su casa, en tiempos de oración, en servicios también. Yo recuerdo también que un año pasamos ahí el año nuevo, and I even recall there in the home of our pastor when he used to live in Escondido. We would have services there when we were supporting him, having services there at his home. It was a little bit crowded, but we were starting this new work that the Lord had called us to work with, right? And I even recall one New Year service that we had there in his home, and that I've seen pictures, and it always reminds me, looking back so many years, and how the Lord has continued to be with us, and we're still standing here today. Y pues en eso también recuerdo ese año nuevo que tuvimos en la casa de nuestro pastor ahí cuando vivía en Escondido. Amén. Y pues mis hermanas están bien chicas. Amén. Hay fotos, y pues solo demuestra, amén, cómo el Señor nos ha ayudado a través de los años, y el Señor sigue con nosotros. Amén. Y pues sabemos que después de eso, amén, la pandemia, y nos movimos para San Marcos. Amén. Y estuvimos ahí también unos años ahí con nuestros hermanos ahí en San Marcos, y después aquí nos movimos a Vista. Amén. Y pues vemos la jornada que hemos tomado como iglesia,
And we were there in Escondido for a few years, starting the church, and then COVID happened, and we moved to San Marcos for a few years as well, and then after a few years after that, we moved here to Vista, and well, now today, still continuing the work that God has called us to here in the city of Vista, but now here this new place that the Lord has opened doors, we continue to move forward. Y pues ahora aquí estamos el día de hoy y podemos hacer mucha memoria, amén, de los años que hemos pasado, amén, como congregación, y es algo bonito, amén, y es por eso que nosotros podemos decir es el día de hoy, el Señor nos ha ayudado, and it's the reason that we can stand here today, and the same words that Samuel said when he placed that stone between Mizpah and Shen, and said, the Lord has helped us, till this day, and we can say the same, and it's our hope that the Lord continue to work in our lives individually, right? It's a walk that we must do so individually, but at the same time, collectively as a church, pues es nuestra esperanza, lo que le pedimos al Señor, que el Señor nos siga ayudando, como congregación. Ciertamente es en nuestro caminar con el Señor, nuestra relación con Dios es algo personal, pero de igual manera el Señor nos ha llamado a ser iglesia, a formar lo que es la iglesia de Dios y trabajar juntos. Y pues ahora en nuestra nueva etapa, que vamos a pasar como iglesia, le pedimos al Señor que nos ayude. And now we're at a new stage as a church, where now the Lord has blessed us with this place. He has opened the doors for us to continue to do His work. Pues el Señor nos ha abrido esas puertas también para poder seguir la obra, y es lo que esperamos, que el Señor nos siga ayudando, que tengamos esa armonía, esa unidad entre hermanos, y para así poder hacer la obra de Dios. Y pues yo le doy gracias a Dios también en ese día, porque podamos ver el trabajo que se toma, amén, para hacer el trabajo de Dios, amén. Como dije, estos años siempre hemos estado rentando un local o el community center o con nuestros hermanos ahí en San Marcos, y es algo que hemos hablado con el pastor también, que ahora podemos ver el trabajo que se toma. Amén. Podemos ver el esfuerzo que se toma para hacer algo así, algo propio como iglesia. Y pues le doy gracias a Dios que a través de eso, amén, recientemente pues y también es algo que el pastor nos ha compartido a través de los años, de tener ese compromiso. Y ahora puedo ver ese compromiso en mí personal, amén, más comprometido, y le doy gracias a Dios por ello, porque muchas de las veces nos podemos conformar a cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando en el Señor, cómo estamos sirviendo. Y pues ahora que nos hemos movido aquí a este nuevo lugar, amén, pues de mi parte ha habido un sentir de comprometerme más, amén, al Señor, a la iglesia, y pues a la obra que el Señor nos ha llamado. Y pues espero que cada uno de nosotros también sintamos eso, amén, y pues que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, amén, el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta el día de hoy. Amén. El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha dado las fuerzas, el entendimiento, amén. Y pues cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Me recuerdo cuando venimos aquí a firmar el contrato, y pues dijimos para las fechas de junio, amén, vamos a comenzar a hacer los servicios, y pues se nos vino bien rápido el tiempo, amén, y pues aquí estamos. It's our hope that we can continue to do the work of God. And something that I've seen is in my personal life, in my walk with the Lord. Now that we have moved here, there's a greater sense of commitment, to the Lord. First, because that's who we make the commitment to, right? To the Lord, and not only to the Lord, but also now to the church, to the brothers, to the sisters, to our service,
because I can see, the work that it takes, to have have a place of your own where, a house of worship, and just to see the work that it takes. Speaking to our pastor, remember when we, came here to sign the contract, to sign the lease, and, said, well, towards the end of June, is when, we expect to have the services, beginning of June, and how the time has passed, it's so quickly that, now we're here today. And, like I said, it's a bit surreal, but, we're here. The Lord has helped us to this day, and, God bless everyone who has helped. Que el Señor bendiga, amén a todos. Amén, todos hemos puesto parte en esto, en esta obra. Amén. Los hermanos gallegos que también han sido de grande bendición. Amén. Las hermanas que también han venido aquí a ayudar también. Y puedo ver, el esfuerzo que se toma, and God bless everyone who has helped to make this possible. The Lord has given us the strength, the knowledge, the wisdom, but we also recognize the work that each and every one of us has also put in to be able to make this possible with the help of the Lord, because really it takes everyone's help, and our brother Gallegos who have been a really big blessing, to be able to set this up. Just the amount of work that it takes to work together, right, as a church, to be able to do the work of God. Amén. Y pues es lo que toma, amén, para hacer la obra de Dios, amén, de poder trabajar juntos, amén, tener ese, como dije, ese compromiso, amén, comprometernos a Dios y también a la iglesia, a la obra que se toma. Y pues ahora le pedimos al Señor que como iglesia nos ayude, amén, a hacer su obra, y que nosotros nos prestemos al Señor de rendirnos para poder hacer su obra. And now we, as I said, this new point as a church that we're starting, that the Lord help us. There's more work to do, and that I thank God for our pastor who has always pushed us, and as he has spoken to us throughout the years, to be committed to God, to have that commitment. And like I said, it's something that, especially in these past few months that we've done this work, it's something that I felt to be more committed to the Lord, and we asked the Lord to help us, because there's more work for us to do. It's not going to end here. It could easily end here, if we once again, become conformed, if we're not diligent, if we don't take heed to ourselves. But it's our hope that the Lord continue to use us. But we have to allow ourselves to be used. The calling that the Lord has, placed upon us. Pues vamos a ver aquí en Isaías capítulo 6, and we'll take a look at a few more verses here in Isaiah chapter 6. Amen. In Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6, and we can start from verse 1, y podemos comenzar desde el versículo 1, y dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus
tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. And we can read here in Isaiah chapter 6, and it says, In the year that the king Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he hath taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this has touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Amén. Y pues aquí en la visión, amén, del profeta Isaías, amén, que pues vemos que reconoce, amén, que es hombre inmundo de labios, amén, reconociendo, amén, que no, pues que no era digno, amén. And what we see here in the vision, the prophet Isaiah, before he, accepts, the calling, to prophesy to the people of Israel, we first see here that, he recognizes, in verse 5 it says, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. Y pues también vemos, amén, en la visión, amén, el serafín, amén, tomando en su mano un carbón encendido y tocando la boca del profeta Isaías, y le dice: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Y es después de eso que pues el Señor dice: ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Y es entonces que pues el profeta Isaías, amén, acepta el llamado y dice: heme aquí, envíame a mí. Y pues así de igual manera nosotros prestarnos, amén. El Señor nos ha llamado a hacer su obra, y pues nosotros muchas de las veces somos los que nosotros no escuchamos, amén, a la voz de Dios, amén. Como dije, podemos ver por medio del pueblo, amén, su rebeldía, amén, cuando no oyen la voz de Dios. Y de igual manera nosotros también, en nuestro caminar, caminar con el Señor, amén, momentos que no obedecemos, amén, momentos que no escuchamos a la voz de Dios, pero que el Señor nos ayude, amén. Sabemos que pues el Señor nos ha llamado, amén, y hay trabajo que hacer, y pues de nosotros de prestarnos. And may the Lord help us, as I said, here, prophet Isaiah, accepting the calling, the Lord, makes that calling, who shall I send, and who will go for us? And the prophet Isaiah, he says, here I am, here am I, send me. May the Lord help us, also to have that, same conviction, that same commitment, that when the Lord calls us, that we accept the calling, and say, Lord, I surrender myself to you. Here I am, to do your work, to do as you say.
Because a lot of times, as I was saying earlier, we can see in the people of Israel, how they rebelled against God, different points, where they drift away from God, and the Lord calls them, and they seek repentance. They turn from their evil ways, and they seek the Lord with all their hearts. And the same happens in our lives, in our walks with the Lord. There's moments where we're disobedient, when we don't take heed, to the Word of God, to the calling. But may the Lord help us. As I said, this you could say, like, this new chapter that we're about to begin as a church. The Lord has called us to do His will, to do the will of God, and we just have to surrender ourselves. Say, God, here we are. Help me, surrender myself to you, and be committed, y que el Señor nos ayude a poder rendirnos, a comprometernos al Señor, y pues no va a ser fácil. Así como podemos ver en la historia del pueblo de Israel, las luchas, las batallas que tuvieron que pasar, y pues vemos que las promesas del Señor siguen aún vivas. Las promesas que el Señor le hizo a su pueblo hace miles de años. Podemos ver que el Señor no ha fallado. El Señor es fiel a sus promesas. Podemos ver el pueblo de Israel en ese día que sigue en pie. Aunque estén en guerra, aunque estén ahorita en guerra, en tribulación, pero en medio de eso el Señor sigue con ellos, y también así el Señor sigue con nosotros hasta el día de hoy. And we can see, so we can see, in the story, the journey of the people of God, our Jewish brothers, how the Lord has helped them, just as He made those promises, thousands and thousands of years ago. We can see those promises, still being fulfilled, till this day. The Lord has kept His promise. We see the people of Israel still thriving till this day. We still see them standing to this day, even though they're, in the middle of a war, fighting against their enemies, living, in constant fear of, uncertainty. But, the Lord is still with them till this day. And as we read in the first book of Samuel, the Lord, when Samuel said that, the Lord has helped us, till this day, we can see the same ourselves. The Lord has helped us till this day. And, it's our hope that the Lord will, continue to be with us. Pues también me hace recordar ese himno que dice, la ley de su palabra, no es de variación, más bien es la jornada hacia la salvación. Y pues así es. That song that we sing here, it says, the word of God, it's not it's not of variety. It doesn't change. It's the same. But rather, it's a journey. It's the journey towards salvation. And we're still in that journey. Pues aún estamos en esa jornada. Hoy en día, seguimos en esa jornada hasta que el Señor regrese, o hasta que el Señor nos recoja de este mundo. Pero pues mientras el Señor nos ha dado vida, nos ha dado tiempo, aquí seguimos en esa jornada, y pues le pedimos al Señor que nos ayude. And so we're still alive today. We're still in this journey, and what that means is that we have to continue moving forward. The Word of God warns us several times to take heed of ourselves in this journey, because we could get lost if our focus isn't in the Lord. We could very easily get distracted. We can become overconfident in ourselves if we're not careful. So we're still in this journey, and whether the Lord comes, that's what we're hoping for. So whether the Lord comes, and we know that He's coming soon, or the Lord picks us up from this earth before He returns. But in the meantime, we're still in that journey, and it's our hope that the Lord will continue to help us. Amén. Y pues es la esperanza que tenemos. Amén. Que el Señor regrese, y pues así
como nos dice en Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y pues podemos decir amén lo mismo, y pues también de seguir teniendo, amén, la palabra del Señor nos advierte de tener cuidado de nosotros mismos, y pues que así sea, que el Señor nos ayude, amén. Con su ayuda podemos seguir adelante, amén, en esta jornada que estamos, amén. Y pues como dije, como dice el canto, amén, su palabra no es de variación, más bien es la jornada hacia la salvación, y pues podemos ver, amén, cómo podemos relacionar nuestro caminar, nuestras vidas a la palabra de Dios. And we can see a lot of similarities between our lives and the journey that the people of Israel take to enter the promised land. And it continues to be a journey until the Lord comes. So we continue in this journey that the Lord has called us. May God help us continue on this path, que el Señor pues nos ayude, amén, a seguir en este camino que nos ha llamado. Amén. Sabemos que pues no ha sido fácil, amén. Cada uno de nosotros podemos decir eso, amén, no solo en el aspecto en nuestro caminar individual, sino también como congregación, amén. A través de los años, amén, no ha sido fácil, amén. Han habido luchas, batallas, and we can see the same. It hasn't been an easy journey so far. You could see that yourselves, at the individual level. This journey that the Lord has called us, hasn't been easy. And we can also say as a church, it hasn't been easy for us to get to where we're at today. But with the help of the Lord, we're still standing. We're still here. We've had our struggles, our tribulations, times, as we all know, the journey that we have, times of sorrow, times of pain, times of joy, as the word of God tells us, there's a time for everything. And for now, for us as a church, it's a time, to commit ourselves to the Lord. The Lord has brought us here with a purpose, and we must not lose sight of that purpose. Y así como nos dice la palabra del Señor, hay tiempo para todo, hay tiempo para, y ciertamente en el aspecto individual y también como congregación hemos pasado momentos difíciles, tiempos de alegría, de gozo, de tristeza, de dolor, pero ahora como iglesia, amén, en este día, amén, que una nueva etapa que el Señor nos ha llamado, pues también es tiempo de comprometernos, amén, aún más a la obra de Dios. Como dije, ahora sí el trabajo es más, amén, y lo podemos ver. And we know that the work that we have now ahead of us as a church, it's more. We can feel it. The times that we've come here, to set up, to work, we've been, painting, cleaning, it takes work, but not only, physical work that it takes, but most importantly also, the spiritual effort and the spiritual work that, it's going to continue to take for us to continue to do the work of God. Pues hemos visto, el trabajo que se requiere, no solamente en el aspecto físico. Ciertamente, pues ya hemos venido aquí varias veces a pintar, a trabajar aquí, a traer las cosas y de acomodar todo. Pero lo más importante es el trabajo el trabajo espiritual que se toma, en oración, en ayuno, como leímos en Samuel, cuando clamaron al Señor, en ayuno y en sacrificio, y es lo que va a seguir tomando, gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado, a través de las Escrituras hemos entendido, la importancia de la oración, del ayuno y del sacrificio que se toma para hacer la obra de Dios. Yo digo que ahora más que antes, de comprometernos a la obra de Dios, al Señor, a comprometernos a cada uno de nosotros también y de seguir la obra. And once again, evaluate ourselves, our walk with the Lord,
And, this work that the Lord has now placed ahead of us, the Lord has opened doors. But now it's also time for us to, see what else we can do in the Lord. Ask the Lord to help us, to guide us, and to commit ourselves, again, first and foremost, to the Lord. And if we commit ourselves to the Lord, then we can commit ourselves to each other, to the church, to the brothers and to the sisters, and most importantly, to the work that's ahead of us. Así que el Señor nos ayude y como dije que podamos entrar en esta nueva etapa como iglesia con alegría, con gozo, con visión. May the Lord help us. This new stage that we're entering as a church, that the Lord continues to give us greater vision. The work that's ahead of us, as I said, it's going to take sacrifice from us. Surrendering ourselves to the Lord, and to accept that calling. Y pues va a seguir tomando oración, ayuno, sacrificio, y también de nuestra parte, de prestarnos al Señor, decir, pues Señor, aquí estoy, así como dijo el profeta Isaías, soy un mundo de labios, diciendo pues no soy digno de hacer tu obra, de estar en tu presencia. Amén. Pues vemos que pues el serafín, amén, toca su boca, amén, y lo limpia, amén, le quita la inmundicia que hay en él para que así pueda hacer la obra. Y pues así el Señor también hace lo mismo con nosotros, amén, nos limpia, nos lava para que así podamos hacer su obra. And just like Prophet Isaiah, in that vision that he had, he says, I am of unclean lips, recognizing that he's not worthy to do the work of God. He's not worthy to be in the presence of the Lord of hosts, as he said. But then we see the seraphim taking that, placing the the stone in his mouth, and cleaning his lips, taking that iniquity of him, cleansing him. And the Lord does the same in our lives. He cleanses us of all imperfections, of our sins, so that we can do his will, so that we can be holy, so that we can be clean, to be able to do the work of God. Y pues así el Señor, de la misma manera, el Señor nos limpia, me quita las inmundicias, el pecado que hay en nosotros, para que así podamos ser santos delante de Él y hacer su obra. Y pues que el Señor, amén, nos ayude. May the Lord help us, that we can embrace this calling, this new change that the Lord has, put us in, embrace it, with joy, with courage. Amén. Y pues este cambio que el Señor ha hecho en nosotros como congregación, amén, de poder aceptarlo y con gozo, con alegría, con ánimo, amén, seguir adelante. Y pues la obra que el Señor tiene para nosotros como congregación, de poder hacerlo. Amén. Sabemos que pues si no ha sido fácil hasta hoy, amén, no va a ser fácil en los días por venir. And it hasn't been easy, to get to this point as a church. And if it hasn't been easy to get to this point, it's not going to get easier either. But the Lord is with us. Amén. Pero el Señor está con nosotros. Así como leímos en Samuel, que el Señor estuvo con ellos cuando se tornaron al Señor de todo su corazón y clamaron a Él. El Señor los libró de sus enemigos y el Señor los ayudó. And just like the Lord, we read in 1 Samuel, when the people of Israel, put away the strange gods from before them, and they turned to serve the Lord with all their hearts. Once again they committed themselves to the Lord. The Lord delivered them from the hand of the Philistines, and He fought for them. And the Lord does the same in our lives till this day. And the Lord is the one that continues to fight our battles. Y el Señor es el que el que pelea nuestras batallas. Muchas de las veces nosotros en nuestra humanidad entra esa duda, que cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer. Pero el Señor es el que pelea las batallas. El Señor es el que provee. Como dije, solo es de comprometernos, amén, y de servir al Señor con todo nuestro corazón,
And the Lord is with us. He's the one that fights our battles. In our humanity, we can ask ourselves, how is this going to be possible? How are we going to manage? But the Lord is the one who provides. If we commit ourselves to Him with all our hearts, He's the one that fights our battles. He's the one that's at our side. Y pues como dice la palabra del Señor, si el Señor está con nosotros, amén, ¿quién contra nosotros? As the Word of God says, if the Lord is for us and with us, who can stand against us? And what a great privilege it is to have the Lord by our side. Because it is He who fights our battles. It's Him who gives us the strength. In Him, we can find refuge and strength and the courage, to move forward. Y pues así es. Y pues qué gran privilegio y oportunidad tenemos que el Señor esté a nuestro lado, que el Señor sea el quien pelee por nosotros. El Señor es el que nos da las fuerzas. Nosotros en nuestra, como dije, en nuestra humanidad somos nosotros los que muchas veces, amén, quizás está esa duda, pero el Señor está con nosotros y pues el Señor nos va a ayudar. Así como leímos, el Señor hasta el día de hoy nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Solo hay que seguir confiados en el Señor y no soltarnos de su mano. And the Lord is going to continue to be with us, just as long as we remain faithful. We trust in Him with all our hearts. Put our lives in His hands. Say, Lord, you have control of it all, and we accept the calling. We commit ourselves to You and the work that's ahead of us. To be able to do so. Y pues que el Señor los bendiga. Pues en esta noche. God bless everyone. This evening, we're joyful, to be here. The first service, and well, like I said, there's a lot of work ahead of us. But little by little, the Lord will continue to help us. Y pues sabemos que pues hay mucho trabajo. El primer día que tenemos servicio aquí, pues vemos el trabajo que hay por delante de nosotros. Pero poco a poco, vamos a poder seguir adelante, ayudándonos los unos a los otros. Y como dije una vez más, que esté ese compromiso en nosotros. Y pues en ese día le doy gracias a Dios que por los que estamos aquí, amén, vemos ese compromiso que hay en nosotros y seguimos orando por los demás de nuestros hermanos. Amén, que también haya ese sentir de comprometerse. And we continue to pray for the rest of our brothers, to also be committed, because it's gonna take a lot of commitment on our end, porque pues eso sí puedo decir con certeza que va a tomar mucho compromiso, amén, de nuestra parte, y que el Señor nos ayude, amén, y así que el Señor nos bendiga en esta noche. God bless everyone this evening. Again, we're happy and grateful to be here, y pues así le voy a entrar en lugar de nuestro pastor. Que Dios bendiga. Bueno, gloria a Dios.